Tardes, mi nombre es Adriana Boyanowski, soy pediatra endocrinóloga, tuve muchísimos años en el Hospital de Niños, ahora ya no, pero les voy a compartir este tema que es tan hermoso, que son las alteraciones en la cronología puberal. Lo vamos a dividir en dos clases porque es muy intenso y muy largo. Entonces, en esta primera etapa vamos a hablar de pubertad retrasada y en una segunda instancia vamos a hablar de pubertad precoz. Entonces, las alteraciones en la cronología de la pubertad pueden determinar trastornos en todos los aspectos involucrados en la misma. La presentación precoz o tardía puede ser una simple variación extrema de la normalidad o también el reflejo de múltiples enfermedades que pueden influir o condicionar el momento de inicio puberal y de su progresión. El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a una edad inadecuada es motivo de preocupación y puede tener repercusiones negativas en la vida adulta. El pediatra es el profesional que enfrenta inicialmente este tipo de situaciones y él debe ser capaz de realizar un enfoque diagnóstico adecuado, diferenciar aquellas variantes normales del desarrollo del que no la son, orientar a los padres y al paciente y en aquellos casos que considere necesario, derivar al paciente a un endocrinólogo pediatra. Entonces hablamos primeramente de la definición de pubertad retrasada, es cuando hay una ausencia de signos de inicio puberal a la edad en que el 97% de la población general ha iniciado la pubertad. Esto en el caso de los varones es ausencia de volumen testicular de 4 mililitros a los 14 años y en el caso de las mujeres a la ausencia de botón mamario a los 13 años de edad. Hay otros términos que nosotros utilizamos que serían la pubertad detenida, cuando no hay progresión de un estadio de Tanner a otro durante un periodo de más de 2 años. Hablamos de pubertad incompleta cuando transcurren más de 5 años entre el inicio y desarrollo de la pubertad completa en el varón o la edad de menarca en la mujer. Y hablamos de amenorrea primaria cuando no se ha presentado la menarca a la edad de 16 años, por supuesto en la mujer. Clasificamos a la pubertad retrasada en variante normal, que es la que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia y ustedes como pediatras permanentemente. Como variante normal vamos a encontrar el retardo constitucional del crecimiento y desarrollo, cuya abreviación es RCCD, que la vamos a ver varias veces. Y como variantes patológicas hay tres grandes capítulos. El retraso puberal por alteración a nivel hipotálamo hipofisario, ese sería el hipogonadismo hipogonadotrófico. El retardo puberal por alteración gonadal primaria, en ese caso vamos a hablar de hipogonadismo hipergonadotrófico. Y luego el retardo puberal funcional o transitorio. El retardo constitucional del crecimiento y desarrollo es una variante extrema de la normalidad, ocurre en el 3% de la población, se puede dar aislada o asociada a talla baja familiar, se da más frecuentemente en varones, generalmente hay antecedentes familiares en el 60-90% de los casos, hay un retardo del crecimiento lineal, pero la velocidad de crecimiento es normal. Las características clínicas, hay un patrón de crecimiento característico donde el estirón puberal ocurre entre 2 a 4 años más tarde que sus pares. Hay un retraso puberal y de la maduración ósea entre 2 a 3 años con respecto a la edad cronológica. Hay ausencia de patología orgánica. La exploración clínica y analítica es normal. Hay disminución de la masa ósea. La evolución es favorable o a veces puede quedar con una talla menor a la talla objetivo genética y puede tener repercusión psicológica.
Las características bioquímicas, hay un retraso en la reactivación del eje hipotálamo hipófiso gonadal, los valores de los esteroides gonadales son bajos, la secreción de factor liberador de hormona de crecimiento está disminuida, por lo cual también la función del eje hormona de crecimiento IGF-1 BP3 también va a estar reducida. Esto es un ejemplo de lo que ustedes habitualmente van a encontrar en su práctica clínica. Estos son los datos de un paciente con retardo de crecimiento y desarrollo, en donde nos consulta a la edad de 14 años, estando en la menos 2, que ustedes saben que la menos 2 se corresponde prácticamente con el percentilo 3, y en su primer consulta, midiendo 1,41 y medio, se encuentra en la -2. Su edad de huesos para 14 años es de 11 años 8 y está en estadio 1 de Tanner, o sea, sin aumento de volumen testicular por encima de 4 mililitros. Y miren cómo crece, ¿no? A los 14,6 ya está en la -1,5 con una velocidad de crecimiento de 9,6 en estadio 1. A los 15 años ya está en la -1,3 con una edad ósea de 13 para 15. A los 16 años, una velocidad de crecimiento de 12 con una edad ósea de 15 en estadio 3 de Tanner. Y finalmente, ven acá está la talla del padre, la talla de la madre, la media, que es hacia donde él va, ¿sí? Esto seguramente lo van a ver en la clase de talla baja, pero allá va en su talla objetivo genética, ¿sí? Esta es la gráfica de talla y esta es la gráfica de velocidad de crecimiento. Esta sombra gris, como ustedes sabrán, son las variantes de la normalidad. Los que maduran rápidamente van a estar a la izquierda del estirón puberal promedio y los maduradores lentos, como este niño, se van a encontrar en un estirón puberal del lado derecho del pico, ¿no? Pero finalmente vean que tiene una talla de 1,70 m a los 17 años. Y esto es súper importante porque si uno le puede transmitir esta tranquilidad como pediatra y ven que el chico va perfectamente bien, el chico se evita de hacerse curvas de hormona de crecimiento, resonancias cerebrales, una serie de estudios que con una buena observación y un buen seguimiento se le pueden evitar. Entonces, este diagnóstico es un diagnóstico de exclusión, muchas veces retrospectivo, muy difícil a veces de diferenciar de otras causas como hipogonadismos hipogonadotróficos. Plantea un dilema clínico, bioquímico, de imágenes y a veces hasta de genética molecular, pero el retraso de crecimiento y desarrollo en general no requiere un tratamiento específico y a veces en pacientes con baja autoestima e inadecuación social se podría indicar un tratamiento hormonal sustitutivo transitorio asociado a un apoyo psicológico. Este es otro caso clínico donde vemos que, bueno, es un niño, Esteban, que tiene 14 años y 6 meses, consulta porque creció muy poco en este año, casi todos sus compañeros son más altos que él, previamente crecía en percentilos medios. Entonces, ¿qué nos interesa conocer? ¿Cuánto mide el padre? 1,73. ¿Cuánto mide la madre? 1,71. Hacer un cálculo de la talla medio parental, que se acuerdan que era la talla del padre más la talla de la madre, si es varón más 12,5, todo eso dividido por 2 y ese resultado te da más o menos 8, es la talla objetivo genética o medio parental, que es lo mismo. Nos cuenta la familia que el padre presentó una pubertad retrasada y creció hasta el final del secundario. El examen físico del paciente fue normal y las proporciones corporales también fueron normales, sin dismorfias, y el volumen testicular fue de 3 mililitros. Entonces, ¿cuál es nuestra conducta? El chico lo vemos acá y después lo vemos acá. Entonces, un poquito preocupa, pero ¿qué pasó acá? Que perdió un canal. Esta es talla del padre, esta es talla de la madre. Pedimos una edad ósea, el niño tiene 10 años de edad ósea, o sea, tiene 4 años de retardo, una silla turca normal, una rutina completa normal, función tiroidea normal, prolactina bien,
anticuerpos para celíaco negativos, una curva del HRH, que ya lo vamos a profundizar, donde el pico le da medio bajo, 4,9 es un pico bajo, pero miren cómo finalmente el chico hace lo mismo que vimos anteriormente con el otro paciente. Lo vemos acá, acá se cae un canal porque ocurre en lo que llamamos el enlentecimiento prepuberal. Acá en verdecito se ve cómo se dibuja la edad de huesos del paciente y ven cómo después repunta, ¿sí? Y se va a ubicar en percentilo 75, donde le corresponde su talla medio parental o su talla objetiva genética. Entonces, nuestro diagnóstico es de retardo puberal y por los antecedentes del padre, probablemente familiar. Vamos a hablar ahora del hipogonadismo hipogonadotrófico. La etiología puede ser de manera congénita o adquirida. Los defectos congénitos puede ser un síndrome de Kallmann con o sin anosmia. Puede estar asociado a otros síndromes genéticos como Prader-Willi, Lawrence-Boudinville, enfermedad de Charge, enfermedad de Noonan, displasia septóptica, hipopituitarismo congénito. O el hipogonadismo hipogonadotrófico también puede ser adquirido de forma permanente o funcional. El adquirido de forma permanente, tumores del sistema nervioso central, enfermedades infiltrativas como el astrocitoma, el germinoma, el craneofaringioma, hipofisitis, posinfecciones del sistema nervioso central, por ejemplo una meningitis, quimioterapia, radioterapia, insuficiencia gonadotrófica con dosis mayores a 40 Gays, que son complicaciones a largo plazo en los pacientes que reciben tratamientos oncológicos, traumatismos, cirugías y de manera funcional, que puede ser reversible o no según el impacto de la noxa, enfermedades sistémicas, endocrinopatías, ejercicio físico extremo con pérdida de peso, desnutrición, disruptores endocrinos. Y luego tenemos la posibilidad de encontrarnos frente a un hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, en varones, en la etapa, ¿qué vamos a encontrar como clínica? En varones, en la etapa neonatal, vamos a encontrar micropene y podemos encontrar criptorquidia. Y en la etapa puberal hay una falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, puede haber ginecomastia, puede haber testículos pequeños, fenotipo eunucoide, y en la etapa adulta vamos a encontrar una disfunción eréctil, infertilidad y osteoporosis. En el caso de las mujeres, vamos a encontrar falta o pobre desarrollo mamario, amenorrea primaria, infertilidad y osteoporosis, ¿sí? En el caso del hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido, enfermedades funcionales crónicas, generalmente la causa, la enfermedad domina el cuadro y va a haber múltiples mecanismos implicados. Si la causa desaparece, puede haber un crecimiento compensatorio, la velocidad de crecimiento se puede acelerar y se puede lograr una pubertad normal, tardía pero normal. El grado de recuperación total o parcial depende del momento en que actúa la patología, su duración, su intensidad y las características de la enfermedad que lo causa. El peso suele estar comprometido y la edad ósea suele estar retrasada. Entonces, como dijimos, las causas son múltiples, ¿sí? Cuando hay una disfunción hipotalámica en el hipotiroidismo, en el hipogonadismo primario, perdón, secundario, con afección a nivel hipotálamo hipofisario del GnRH, de los factores liberadores de gonadotrofina, las causas pueden ser múltiples como el estrés, enfermedades crónicas que cursan con desnutrición y bajo peso, también los trastornos de la conducta alimentaria pueden causar esto, el ejercicio intenso, y todo también va a afectar el eje de hormona de crecimiento, de prolactina, la CTH y otros como las endorfinas, las melatoninas y los opioides endógenos. O sea, es un factor multicausal. Las otras causas que habitualmente podemos encontrar que cursan con hipogonadismo es el ejercicio intenso, que lo vamos a encontrar en los atletas extremos,
vieron en las bailarinas o en los bailarines, el TCA es trastorno de la conducta alimentaria, pueden cursar con amenorrea en un alto porcentaje de casos, osteoporosis, ¿sí? Bajo peso. Y bueno, va a depender el impacto de todo lo que hablamos, ¿no? La edad de comienzo, el tipo de ejercicio, la intensidad, los hábitos dietarios, la composición corporal, el estrés y todos aquellos deportes que ocasionan bajo peso van a cursar con disminución de hormona luteinizante, folículo estimulante y disminución en el caso de las nenas de estradiol. Bueno, estos son casos que ya casi no vemos, pero esto es una niña que ya no tan niña, 16 años. Esta es una paciente que la conocimos, fue una paciente real, ¿no? Donde tuvo una anorexia nerviosa, un trastorno de la conducta alimentaria severo, con alteración del patrón de gonadotropina, con un retardo puberal, con amenorrea primaria, también puede cursar con amenorrea secundaria, puede acompañarse o también el hipotiroidismo, el déficit de IGF-1, las anormalidades electrolíticas, la hipoglucemia, la hipofosfatemia y puede también haber bajos niveles de leptina. Los trastornos hormonales que pueden cursar con hipogonadismo son el déficit de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, la diabetes cuando está mal controlada, habitualmente acompañadas de retraso en la edad ósea. También raro, más raro es el hipercortisolismo, por ejemplo, el síndrome de Cushing, la hiperprolactinemia, el hiperprolactinemia que se puede dar ya sea por uso de fármacos, determinados fármacos que se acompañan de aumento de la prolactina, adenomas hipofisarios o por una causa idiopática funcional. Bueno, el hipogonadismo hipergonadotrófico congénito, en el caso de las niñas, la causa más común por lejos es la digenesia gonadal síndrome de Turner, pero también puede ser una digenesia gonadal pura con un cariotipo 46XX o un 46XI en el síndrome de Swyer. También puede darse en el X frágil. Estamos hablando de niñas. También puede haber mutaciones que inactivan los genes de los receptores hormonales, como el gen del receptor de LH o de FSH. En esos casos, cursar con síndrome de resistencia ovárica. Puede haber un síndrome de insensibilidad a los andrógenos, una alteración de la esteroidogénesis o la galactosemia. Y la causa más común de hipogonadismo hipergonadotrófico en varones es por lejos el síndrome de Klinefelter. También otra causa es la anorquia o una mutación en el gen receptor del luteinizante. Y el hipogonadismo hipergonadotrófico adquirido puede ser secundario a una cirugía, a un traumatismo, a anorquia, torsión bilateral, autoinmunidad, infecciones, quimioterapia, radioterapia, síndrome de resistencia ovárica. Entonces, hablamos de hipogonadismo hipergonadotrófico cuando el fallo es a nivel primario, o sea, gonadal. Y hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico cuando el fallo es a nivel central, hipotálamo hipofisario. Bueno, un pequeño comentario de síndrome de Klinefelter. Es la causa más común de hipogonadismo hipergonadotrófico en el varón. La normalidad cromosómica más frecuente es la 47XXY. La prevalencia estimada es 1 cada 600 recién nacidos, pero por su escasa expresión fenotípica, un 75% no son diagnosticados o lo son tardíamente. La alteración gonadal se hace evidente en el momento de la pubertad. La pubertad se inicia con los cambios esperados a nivel del vello pubiano y el desarrollo genital, pero los testículos son pequeños y de consistencia aumentada. Puede haber criptorquidia uniobilateral de manera frecuente, puede haber ginecomastia, azoospermia e infertilidad y talla alta con proporciones eunucoides. ¿Se acuerdan que dijimos que la hormona de crecimiento actúa sobre las piernas y las hormonas sexuales actúan sobre todo sobre la columna? Por eso las proporciones son eunucoides. Hay adiposidad abdominal, alteraciones psíquicas leves, puede haber, y puede también cursar con retardo mental en la minoría.
Los análisis hormonales y la función endocrinológica son normales hasta mediar la pubertad, cuando se manifiesta el hipogonadismo primario. En el caso de la nena, el síndrome más común que cursa con hipogonadismo hipergonadotrófico es el síndrome de Turner, que puede ser la falta completa de un cromosoma X o puede ser un mosaico, ¿sí? Con frecuencia el diagnóstico se realiza en la infancia, por lo que el retardo puberal ya lo estamos esperando. En pacientes con mosaicismo o isocromosoma, los signos pueden ser escasos y la consulta puede ser tardía por un retardo puberal o por amenorrea. Un 30% de los pacientes pueden iniciar la pubertad espontáneamente, pero con función ovárica irregular, y un 6% puede tener menstruaciones espontáneas. La mayoría de las pacientes requieren un reemplazo sustitutivo para inducir la pubertad, el desarrollo mamario, el crecimiento uterino y la obtención de un adecuado pico de masa ósea. El diagnóstico y derivación temprana permiten el tratamiento de hormona de crecimiento con bastante buena respuesta. Habitualmente, si no, quedan, y aunque la talla es muy baja. Generalmente el percentilo 97 de Turner, que está en el librito verde de la SAP, están las tablas de Turner, suele coincidir con el percentilo 3 de pacientes no sindrómicas. Bueno, otras causas, otras cosas que pueden ver acá, signos y síntomas que pueden ver, son, bueno, además de la talla baja, los ovarios ecográficamente no se desarrollan o se desarrollan en cintillas, el cuello es corto y ancho, el cúbito valgo, ¿sí? Que es bastante característico, ¿ven? Y acá está la tabla que yo les dije, que generalmente el percentilo 97 más o menos se corresponde con el percentilo 3 de no sindrómicos, ¿sí? Puede haber en la etapa pediátrica de bebé edemas en las manos y pies, muchos lunares, implantación baja de las orejas y del cabello, alteraciones renales, oculares y auditivas, cardíacas y tiroideas. Hay mayor incidencia de luxación congénita de cadera. Un 10 o un 20% pueden estar acompañadas de escoliosis, cifosis y vértebras en cuña, y tienen una alta predisposición a diabetes, hipertensión arterial y cicatrización con queloide. ¿Cómo nos orientamos el diagnóstico de un paciente con retardo puberal? Bueno, es súper importante la anamnesis familiar y personal, la antropometría completa, las proporciones corporales, buscar signos de enfermedades crónicas o estigmas que nos orienten, hacer un examen físico completo y detallado y estadificar el grado de desarrollo puberal alcanzado según los estadios de Tanner. Los estudios complementarios que pedimos en estos pacientes es el laboratorio general, función tiroidea, cortisol, anticuerpos para evaluar enfermedad celíaca, radiografía de la mano para ver la edad de huesos, LH, FSH basales y post-estímulo del LHRH, estradiol testosterona, si es neno varón, urocitograma, test de gonadotrofina coriónica, dosaje de inhibina B y antimulleriana, ecografía pelviana, resonancia magnética cerebral si el caso lo amerita, estudio genético, biología molecular, si estamos orientados hacia una patología que esos estudios nos puedan ofrecer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico diferencial del retardo puberal? Ante una pubertad retrasada, nos fijamos si los valores de gonadotrofinas, luteinizante y folículo estimulante son normales o bajos. Bueno, la historia familiar de retraso puberal, antecedentes de enfermedad crónica, anorexia, si ha recibido radioquimioterapia, son todos datos que nos van a ir orientando. Entonces, si las gonadotrofinas están normales o bajas, pensamos en un retardo constitucional del crecimiento y desarrollo como causa número uno, en un hipogonadismo hipogonadotrófico funcional o transitorio, en un hipogonadismo hipogonadotrófico permanente y, por el contrario, si los valores de folículo estimulante y hormona luteinizante están elevados,
Vamos a orientarnos hacia un hipogonadismo hipergonadotrófico. El tratamiento, los objetivos que uno persigue, tanto en el hipogonadismo hipogonadotrófico como en hipergonadotrófico, es inducir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, obtener una masa ósea adecuada, evitar un compromiso psicológico que impacte el futuro del paciente, optimizar la velocidad de crecimiento, eliminar la causa cuando sea posible y garantizar dentro de las posibilidades la fertilidad futura. Para inducir el desarrollo, en las niñas se utiliza estrogenoterapia en dosis progresivas desde los 12 años de edad cronológica hasta obtener un desarrollo completo y luego, si es posible, se cicla con progestágenos. En el caso del varón, empezamos con testosterona de depósito cada 4 semanas y luego podemos utilizar testosterona trimestral. Vamos a determinar de pubertad retrasada, vamos a presentar unos cuantos casos clínicos como para redondear la idea de cómo estudiamos a estos pacientes en el servicio de endocrinología. Entonces, por ejemplo, acá una pacientita que nos consulta a los 13 años y 3 meses y concurre a la consulta porque la mamá ve que hay una falta de desarrollo puberal, siendo que sus compañeritas de primer año de la secundaria ya tienen su desarrollo, por lo menos inicial, mamario. Como antecedentes fisiológicos no hay nada de importancia, es la primera hija de un matrimonio sano con un hermano de 10 años, con una menarca materna de 15 años. O sea que ya hay antecedentes de una mamá que comenzó más tardíamente su menarca. Pero esta niña tiene como particularidad que cuando era pequeña, a los 6 años, por tener un sarcoma de Ewing en la columna lumbar, recibió tratamiento con quimio y radioterapia a dosis de 40 Gauss. Al examen presenta un peso en percentilo 50, una talla en percentilo 75-90, un desarrollo mamario en estadio 1 de Tanner y un vello pubiano grado 3. No tiene bocio y tampoco presenta dismorfias. Los estudios que se solicitan es una edad de huesos que nos da de 12 años. Cuando uno pide una radiografía para ver edad de huesos, pide radiografía de mano y muñeca izquierda antero-posterior y utilizando el atlas de Grolichi-Pyle establecemos la edad ósea. Se pide una ecografía tocoginecológica y se observa un útero prepuberal pequeño de 33 por 25 por 14 milímetros, ovarios derechos, el derecho 1,8 centímetros cúbicos, que eso es un tamaño prepuberal, no evidenciándose el ovario izquierdo, no se visualiza. El laboratorio general muestra una normalidad en la rutina, pero cuando se piden gonadotrofinas se observan valores de folículo estimulante elevada, 76, un valor de hormona luteinizante también alta, de 39, y un valor de estradiol prepuberal de 14. Una función tiroidea, una prolactina y un cortisol normales. Frente a este hallazgo, con estas gonadotrofinas, estamos frente a un hipogonadismo hipergonadotrófico, muy probablemente secundario al tratamiento de su sarcoma de Ewing. El daño gonadal que se produce por quimioterapia sistémica, pero también se produce por radioterapia espinal, pelviana y corporal total. El hipogonadismo de esta paciente es un hipogonadismo hipergonadotrófico, como dijimos, secundario a radioterapia y quimioterapia. Y se inició tratamiento con estrógenos de manera sustitutiva paulatina. Otro paciente, un niño de 15 años y 2 meses, que consulta por talla baja, refiere crecimiento adecuado hasta los 10 años, luego disminuye su ritmo de crecimiento y presenta aumento progresivo de peso. Actualmente presenta fatiga con sueño prolongado y constipación. Como antecedentes personales, un niño sano que cursa tercer año del secundario con buen rendimiento.
Como antecedentes familiares, la talla del papá está en 1,72, una mamá de 1,64, con una talla objetivo genética de 1,74, percentilo 25,50, dos hermanos sanos de 12 y 9 años con tallas normales, una mamá y una abuela materna con hipertiroidismo y bocio. Ante el examen, encontramos un paciente en un peso en percentilo 3, una talla por debajo del percentilo 3, en la menos 4,6 score de desvíos de talla, con un índice de masa corporal de 28, una fase abotagada, cejas despobladas, palidez generalizada, piel seca y fría, edema palpebral, no erupción del segundo molar, bradicardia, ruidos hipofonéticos, abdomen globuloso sin visceromegalia, un volumen testicular de 6 mililitros y un vello pubiano de 1. ¿Cuál es su impresión diagnóstica y qué exámenes complementarios solicitaría? Por supuesto, lamentablemente no los tengo, pero estimo que si no se han dormido, ya estarán pensando en algún diagnóstico con todo esto que charlamos. Y sí, efectivamente, ese es el diagnóstico. El examen laboratorio tiene una anemia con una hemoglobina de 9,7, una TSH, hormona tirotrófica, mayor a 60, cuando el valor máximo normal es 4, una T4 total de 0,25, bajísimo, y con anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina positivos ambos. Estamos frente a una tiroiditis de Hashimoto. La edad ósea del paciente, y ahí nos habla de más o menos en qué momento de haber sido el impacto que tuvo, es una edad de huesos de 10 años y 6 meses para una edad cronológica de 15 años 2. Por eso los padres referían que venía creciendo bien hasta que en un momento se nos estanca, que es cuando la patología empieza a dañar al paciente y a su crecimiento. En la ecotiroidea vemos ambos lóbulos tiroideos pequeños, con un lóbulo tiroideo derecho de 8,2 y uno izquierdo de 7,6 milímetros, con un patrón heterogéneo que es la imagen propia de una tiroiditis. Y el tratamiento se empieza con levotiroxina a una dosis de aproximadamente 2 gamas o 2 microgramos por kilo y por día, además de sulfato ferroso por su anemia. Entonces, estamos frente a un paciente con un hipotiroidismo por una tiroiditis autoinmune con anticuerpos positivos y una pubertad detenida. Ahora vamos a compartir una niña de 15 años y 6 meses que consultó al servicio de endocrinología por presentar amenorrea primaria y talla baja. Como antecedente familiar, el papá en percentilo 50 de talla, la mamá en percentilo 10,25, también con una edad de menarca tardía de 15 años, con una hermana también tardía a los 14 años. Nada de interés ni en sus antecedentes perinatales, y como antecedente patológico, una anemia a los 6 meses de vida. Los estudios que aporta previos a la consulta realizados por otro profesional es una eco pelviana con un útero chiquito de 13 por 18 donde no se visualizan los ovarios, un citológico que la anemia es una hemoglobina de 10 con un hematocrito de 32, todo el resto de la rutina normal, la TSH normal pero con una T4 total baja. Esto más bien nos orienta a un hipotiroidismo primario, ya lo vamos a compartir seguramente con la clase de tiroides, de hipotiroidismo. Y en el examen físico, una talla en percentilo 2, en la menos 2,2 score de desvíos de talla, con un índice de masa corporal de 21, una palidez de piel y mucosa, hendidura palpebral ligeramente hacia abajo, un paladar ojival, los pabellones auriculares de implantación oblicua, sin signos de desarrollo puberal, un acortamiento del cuarto y el quinto metacarpiano con buen olfato. Entonces, acá nos despista un poco, ¿no? Y nos hace pensar en algún síndrome genético. Pedimos algunos estudios y planteamos diagnósticos diferenciales. Y entonces la edad de hueso es de 10 años 10 para 15 años 6.
investigando síndrome de Turner le pedimos un cariotipo. La ecoabdominopelviana que repetimos nos da un útero pequeño con ambos ovarios de posición y forma y tamaños normales pequeñitos. Un examen oftalmológico con una campimetría normal, un cortisol normal, valores de FSH y LH bajos, como de hipogonadismo, hipogonadotrófico, estradiol prepuberal, una IGF-1 baja. Entonces le pedimos un test de TRH para evaluar TSH y prolactina, que nos dan como si hubiera un daño a nivel hipofisario, con una TSH con una respuesta prolongada y una prolactina igual, una respuesta prolongada. Le pedimos una prueba de hormona de crecimiento con estímulo arginina, nos da sin respuesta, cero en todos los puntos. Y pedimos una con factor liberador de gonotrofinas, una curva del HRH, para evaluar el eje de LH y de FSH, que también nos dan una respuesta absolutamente plana. Entonces, esto nos hace pensar en un hipogonadismo hipogonadotrófico por un daño a nivel central, ya sea hipotalámico o hipofisario. Entonces, vamos a pedir una resonancia, ¿cierto? Y en la resonancia, por sospecha de un tumor a nivel celular, vemos esta imagen, ¿eh? Donde nos informan una adenohipófisis aplanada y adelgazada, con una lesión supracelular de bordes irregulares de 15 milímetros de diámetro longitudinal, que compromete el tallo pituitario y el tubercinerium, comprimiendo y desplazando el quiasma y las cintillas ópticas, con una señal de resonancia magnética heterogénea, hiperintensa en T1, hipointensa en T2, con áreas periféricas hipointensas, que en correlación con una tomografía corresponde a calcio, por lo cual nuestra sospecha clínica fue de craneofaringioma. Bueno, acá terminamos esta primera etapa, que es la de pubertad retrasada. Estudiemos esto para después encontrarnos con la segunda parte de la serie y vamos a hablar de pubertad precoz. Así que, bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por compartir sus oídos con mi charla. Chau, chau.